una nueva hora en el programa del profe Morales, y esta es la que dedicamos cada domingo a Venezuela y a Noel Alejandro Leal. Nuevo año y no tenemos noticias buenas, lamentablemente, pero no solo en Venezuela. El mundo está raro. Vamos a usar una palabra, no la querríamos decir, pero las cosas para una parte de la humanidad no están como deberían. A lo largo de esta hora vamos a charlar con Noel y a intentar hablar un poquito de este mundo del revés. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profe, buenas noches a todos los que nos acompañan. Y sí, el mundo está raro, está de cabeza por una situación que explicamos hace tiempo ya, ¿no? Cuando semanas antes de las elecciones de los Estados Unidos explicábamos que iba a comenzar esa noche, una noche muy, muy larga. Esa noche larga ya sobrepasó los 2 meses y sigue siendo larga y hay que darle una evolución al tema, ¿no? Porque no es la noche larga por el aspecto electoral, es la noche larga porque el mundo está en revolución. La revolución está generando un caos global, ¿no? Y utiliza a los Estados Unidos en ese caos. Por eso es que hay otra frase que utilizamos hace tiempo aquí en el programa y explicábamos que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo completo tiene gripe, pues. Y completamos esa frase diciendo que Estados Unidos estaba en ese momento teniendo un infarto. Bueno, eso es lo que está sufriendo el mundo en este momento. Si los Estados Unidos están teniendo un infarto, imagínense lo que viene para el resto. Seguimos grabando. Hoy es viernes por la noche. Lo aclaramos por si alguna noticia se nos escapa, pero seguimos todavía con las precauciones y lamentablemente ahora el cuidado tiene que ser mayor por la segunda ola y por todas las informaciones. No nos vamos a poner a hablar exactamente de las informaciones de la pandemia, pero sí del cuidado que tenemos que tener. Y ya dijimos otras veces que ustedes tienen dos pandemias, el coronavirus y la otra mucho más larga Y letal. y letal, Y realmente letal. más letal. Realmente letal. La pandemia del socialismo, que en Venezuela lleva cualquier cantidad de víctimas y en el mundo registradas como comunismo más de 100 millones, es quizá en el caso venezolano el ejemplo que el mundo debe ver en este momento. ¿No? Entonces, esa que sí está matando muchísima gente, esa que sí ha desangrado un país, esa que no se tapa no sé, no hay cubreboca que la detenga o la disimule, esa pandemia sigue y sigue matando, ¿no? Y esa pandemia hace posible que esté también destruida toda la estructura hospitalaria venezolana y que no haya cómo atender el problema del virus. Pero bueno, es increíble, pero en el caso venezolano, cuando se habla de la realidad venezolana en cada uno de sus aspectos, el virus chino es el menor de los males. Sí, ya lo creo que sí. Me alegró algo. El Papa se acordó que existe Venezuela y le mandó una carta al cardenal Baltasar Porras. Y ahora se acordó que el pueblo atraviesa un sufrimiento por consecuencia del régimen chavista y la pandemia del coronavirus. Y habla de la arrogancia de los poderosos. No quiero entender lo que quiero entender, porque él dice que lamenta que el pueblo del país sudamericano sea víctima de la arrogancia de los poderosos, y no creo que se esté refiriendo a Maduro, lamentablemente. No, para nada.
el Bergoglio, que es una desgracia en todo sentido, el camarada Bergoglio, lo único que busca en todo el tiempo es mantener, seguir haciendo uso de, de, de la fe, pues, seguir haciendo uso no ni siquiera de la fe, de la imagen de lo que significa ser el Papa, ¿no? Por eso es que Bergoglio va a dedicarse a seguir haciendo daño. Nosotros hemos especificado bastante que entre el problema de lo que vive Venezuela también nosotros tenemos lastimosamente, más allá del problema que significa Bergoglio en el Vaticano, tenemos un gran problema con la Conferencia Episcopal Venezolana. Entonces, yo que mi confesión es católica, yo tengo mis grandes problemas hoy con toda la jerarquía de allá y la de acá. Entonces, que Bergoglio le escriba una carta a Baltasar es parte de quizá ya de la tragedia en otro de los aspectos en los que lo vivimos. Ahí no hay absolutamente nada que importe. No, y creo que precisamente por ser católico, como lo soy yo, tenemos que marcar esto, porque eso no es la iglesia, esa no es la fe que nos enseñaron. Entonces, él puede ser el Papa, tranquilamente, a pesar de la renuncia obligada de Benedicto, pero nosotros como católicos podemos ver lo que está bien y lo que no. Y para mí la actitud de este señor no está bien. Entonces lo digo, y al que no le guste lo lamento. Para nada, yo constantemente y desde sí, no tenía, creo que recién había sido ungido y siempre lo titulé como el Bergoglio, y eso por darle algún tono y llamarlo por su apellido, pero ni eso. Entonces, bueno, el asunto es que él ha hecho todo lo posible para fortalecer todos los esquemas revolucionarios, todo el proceso de izquierda, todo este proceso que viene secando a los pueblos de manera democrática y legal y constitucional. Ha ido aplaudiendo todas las cosas espantosas, sin censurar nada del progreso, de lo que trae la progresía. Bueno, para eso está. Y como dijiste una vez que me quedó esa imagen que llora solo por el ojo izquierdo. Ah, sí, eso es propio de tanto de él como de todos los organismos de derechos humanos, de muchos medios de comunicación. Solo saben llorar por el ojo izquierdo. Hablando de medios de comunicación, Maduro está contra los medios en Venezuela. Y a pesar de todo lo que ha pasado, lo que resaltan es que en Venezuela han cerrado 115 medios de comunicación desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. ¿Y Chávez no cerró nada? Chávez inauguró el cierre de todo esquema mediático. Y sí, en las mismas cochinadas cuando existía la prensa escrita regular. Entonces, al poner el control de cambio, no otorgabas dólares para que pudieran comprar papel periódico. Entonces, es decir, lo que pasa es que todo el mundo quiere, Chávez era lindo, Maduro es muy malo, Maduro es el estigma del socialismo, hay que salir de Maduro. Maduro es simplemente una excrescencia de Chávez, que Chávez es una excrescencia del socialismo, pues. Entonces, todo el proceso revolucionario que estamos viviendo, todo este proceso neocomunista fundamentalista, tuvo en Chávez el principal operador en su momento, el desmontar a Venezuela, el utilizar la riqueza y el buen nombre de Venezuela para poder penetrar económica y políticamente instituciones y países. Hoy estamos viendo mucho ese resultado, pues. Y eso fue Chávez. Maduro simplemente en aquel momento lo que hacía era cargar el maletín de Chávez y entregar los cheques. Por eso es que quizás es el reconocimiento internacional de Maduro. Maduro fue el canciller que tuvo más largo en la historia de la República de Venezuela, casi 6 años, un poquito más de 6 años, y de la mano de Chávez, y entregando los cheques que hoy son el hambre del venezolano. Esta semana hablaban de varios cierres de medios de comunicación. Este viernes el Sindicato de Trabajadores de Prensa hizo la denuncia. ¿A qué se debe esta arremetida así de un día para otro? Mira, vamos a enmarcarla dentro de un proceso
que se va haciendo global. El Ministerio de la Verdad ha llegado. Entonces, dado que el Ministerio de la Verdad, aquella imagen que George Orwell nos pintó en 1984, toma cuerpo, vamos a un proceso donde lo que se diga es solo bajo la estricta aprobación del gran hermano, de la estructura que gobierna. Gobierna aquí, gobierna allá, gobierna en otro lado. Entonces, lo que diga o el que pueda decir que, solo lo podrá hacer con la bendición de. En el caso de Venezuela, por supuesto, solo con la bendición del Estado. Entonces, el gobierno necesita que todo medio que quede sienta el miedo a funcionar si no trabaja en la relación de lo que el Estado imponga, ¿no? Entonces, no es que estos medios que estén cerrando tengan mayor importancia, hayan hecho una cobertura contraria a las decisiones del gobierno o hayan generado algún tipo de antagonismo formal con el gobierno. No, básicamente lo que se busca es hacer entender de que el que no obedece no continúa. Así de simple. Así de simple. Iris Varela. Esta señora no sabe qué hacer para ser odiada ya, porque realmente tiene cada idea. Ahora, sí, es más o menos como péguenme, una cosa así, porque ahora propone confiscar bienes y revocar nacionalidad de los venezolanos fuera del país. Y opción de rendir cuentas y que la medida también podría aplicarse a inmuebles. Sí, sí. ¿Qué le pasa a esta señora? Perdón. En realidad nada nuevo. Cuando uno proyecta eso es simplemente el proceso comunista en toda su extensión, ¿no? Lo de la propiedad y quitársela al que se encuentra afuera no es la gente tiene que entender que eso no es un ataque hacia el que está afuera. Es un mensaje para que se entienda que la propiedad privada no te pertenece, no porque no la estés usando, simplemente porque no te pertenece. La propiedad privada no existe dentro del concepto de el comunismo, nada más existe la de la nomenclatura, por supuesto, y la de los amigos de la nomenclatura. Entonces, por supuesto, nosotros que estamos en un proceso neocomunista, lo que se entiende es que vamos a tomar esas propiedades para poder repartirnoslas entre nuestros amigos o poder generar un nuevo movimiento económico, porque esta estructura neocomunista entiende que necesita comer y gastar y derrochar, y para poderlo hacer no solo lo quieren hacer con lo que se roban de manera directa del Estado, sino también lo quieren hacer con lo que puedan conseguir por todos lados, ¿no? Para que, si bien no contaban con el maná petrolero que Venezuela tuvo toda la vida, entonces ahora hay que sacarlo de distintas partes, estando conscientes de que el régimen estimuló la diáspora y hay cualquier cantidad de venezolanos en el exterior, se generan todas estas acciones que son de terror, ¿sí? Por ahora es el terror. Mañana serán hechos, pero después de que la gente haya sentido el miedo frente a esa realidad y otros empiecen a decir, bueno, es que ellos están afuera, no lo están usando, y eso va captando un público realmente mediocre y inútil como cualquier país tiene. En Venezuela está muy bien explotado, donde creen que van a poder tener acceso a eso. El resultado natural de este tipo de situaciones es como el envilecimiento hace que exista un colchón atractivo para la gente frente a ese tipo de mensajes, y por supuesto el terror va quedando en el que está afuera. Mucho del venezolano que está afuera desde hace ya muchísimo tiempo no tiene acceso a la identidad como venezolano, no tiene acceso a pasaporte con el nombre de Venezuela. Eso es una realidad. Desde hace muchísimo tiempo nuestros consulados y embajadas no están prestando el servicio mínimo para poder atender esos requerimientos en el exterior. Entonces mucho venezolano que está afuera tiene simplemente sus esquemas de identificación vencidos. Como venezolanos. Jenny, quizá un punto que debería de entender la sociedad venezolana frente a lo escandaloso y la sociedad global, porque cuando les toque vivirlo ya lo tengan bien claro, frente a lo escandaloso que son este tipo de mensajes, es simplemente la forma de darlos, ¿no? Que lo diga Iris Varela viene con esa carga así de odio, de suciedad, de inmundicia propia de ella. El asunto es que
eso es lo natural de todo este tipo de procesos. Lo pudo haber dicho de una manera distinta a la pasionaria en un discurso, lo pudo haber dicho de una manera distinta a Rosa de Luxemburgo en otro, pero el destino de cuando se piensa en procesos de carácter marxista revolucionario, es decir, cuando se piensa en socialismo, tiene ese mismo efecto. Sí, sea como sea que lo digas. José Brito, este señor... No, todavía no lo dije. Es muy importante que antes que lo diga, que la gente sepa, José Brito es diputado gracias a Primero Justicia, gracias a su voto, gracias a que la estructura de Primero Justicia hizo que ese personaje fuese diputado, ¿ok? Entonces, él es diputado ahora, por supuesto, por los negocios con el gobierno, pero entiéndalo, él llegó de la mano de la oposición, esa oposición que lo usó a usted para que voto a voto vistiera democracia esta desgracia. Claro, porque cuando me puse a leer la historia de este señor, veo que él es parte de Primero Justicia y es diputado de la Asamblea Chavista. Entonces... Él y tantos otros, Jenny. Él es un ejemplo más de la parte... Tú sabes que la oposición toda completa, toda esa oposición que ha estado allí ha sido totalmente funcional al gobierno, ¿no? Pero entonces también se divide en partes más podridas, pues. Él es uno de los ejes más podridos, entonces simplemente pasa para el otro lado sin ningún problema en este tiempo. Pero la gente no debería ni de angustiarse por eso, porque es precisamente Primero Justicia el partido que lleva a su directiva a Ismael Maizanta García, protagonista de la ejecución del apartheid que significó el Maizanta. Entonces, él de repente se vuelve opositor y lleva eso, de repente está un tiempo ahí con un partido que, por cierto, se llamaba Podemos, a los amigos de España, para que tengan esa noción. Entonces, Ismael García tenía su partido Podemos y de repente es directivo de Primero Justicia. Y de Primero Justicia, el partido que estaba poniendo a Capriles como candidato a la presidencia en 2 oportunidades. Y mi país aplaudió eso. Entonces, por favor, José Brito es nada comparado contra esta cochinada. ¿Contra aquella cochinada? Es nada. Claro, te lo traigo a colación porque empecé a buscar cosas de Alex Saab, porque sabes que me interesa muchísimo que venga para aquí, ¿no? Y veo que él presidirá una comisión, el señor Brito, para la lucha contra la corrupción. Pero no te rías, me parece que es la persona indicada, porque él sabe cómo se hace esto. Es parte. Claro, él lo conoce mejor que lo de SAP. Claro, entonces estaba buscando cosas sobre Alex Saab y veo que el señor también trabajó con Saab. Sí. Y bueno, ahora un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos viajó a Cabo Verde porque como se aprobó la extradición, están allí para ver qué va a pasar. También envió buques a Estados Unidos para prevenir el escape de Saab. Ahora, si todo el mundo sabe qué pasó, ¿por qué? Me gustaría que me aclares, ¿por qué es tan necesario que él corrobore todo? Ok. Como habíamos comentado más de una vez, esas cosas siempre tienen que tener un protagonista, porque no puede, los Estados Unidos no puede venir y decirle, sí, yo los infiltré y los grabé a todos y tengo control sobre sus correos electrónicos y sé lo que hicieron el verano pasado. No lo puede decir. Entonces necesitas a alguien que venga y diga, sí, yo sí lo hice, aquí están las claves, por qué lo hice y cómo. Entonces eso es lo que le da la forma a lo que es la información de inteligencia, la cual no se puede decir cómo se obtiene. Entonces, eso no se puede decir. Entonces, los Estados Unidos no pueden venir y decir, sí, mira, el socio con el que tú hiciste este negocio cantó y nosotros le dimos tal beneficio. No, porque van a matar al socio. Entonces, todo eso hay que guardarlo y esperar poder tener la información con el personaje y decirle al personaje, mira, sí, mira,
Es que todo esto lo hiciste, todos lo sabemos. Entonces ven y cuéntame. Y en el caso de SAP está también lo que hemos conversado en otras oportunidades, que es el acceso a fondos, los cuales SAP solo maneja él. Entonces, eso es lo que lo ha mantenido con vida y es parte también de los intereses de los Estados Unidos saber a quién de los fondos que están directamente a su nombre pertenece qué. Eso sí es una parte interesante a saber en todo ese cuento. O sea que todo eso que él sabe es un seguro de vida. Eso es lo que lo mantiene vivo. Exactamente ese es su seguro de vida. Me gusta cómo actúa España, porque mantiene el contacto con la oposición y con el régimen. Pero lo importante es que la ministra española de Asuntos Exteriores dice que ella está convencida de que, estando con la oposición y con el gobierno, solo así podrán ayudar a que se avance en una solución política. Increíble. Ok. Como habíamos dicho, el guiado venía a cumplir dos efectos. Primer efecto totalmente cumplido, que era la reinstitucionalización de la tiranía. Hacer que la tiranía tuviese un nuevo grado de institucionalidad y funcionabilidad. Y ya con la puesta en marcha de la nueva Asamblea Nacional queda claro que ese objetivo se cumplió a la perfección. Entonces, la tiranía está totalmente reinstitucionalizada de sus funciones, sin maquillaje, pues. Ahí está ella. Y la segunda etapa que venía a cumplir el guiado era la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. También habíamos aclarado que eso a principios de año se iba a ver en el momento en que el Parlamento Europeo tendría que discutir lo que dice el librito ridículo y lo que dice la realidad fáctica. El librito ridículo dice que el periodo de la Asamblea Nacional que presidía Guaidó está extinto, se acabó. La realidad fáctica es que Guaidó nunca hizo la presidencia efectiva, tal como explicábamos desde el principio. Entonces, el asunto es, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos este asunto de que existe un liderazgo de oposición, pero que ya no podemos reconocer como presidente? ¿Qué hacemos que tampoco le podemos decir ni siquiera diputado? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, ¿y cómo lo manejamos mientras podemos ir haciendo la reconciliación con el chavismo en Venezuela como gobierno? Entonces, la mejor manera de poder lograr eso, y es parte de esa aceptación, es mantener la idea de que existe la posibilidad de una negociación política para que traiga en el futuro unas elecciones limpias. Entonces, bajo ese esquema, el país va a seguir perdiendo el tiempo, el mundo va a seguir financiando a la oposición va a seguir con la bandera para seguir robando, y la tiranía seguirá matando. Entonces, ahí no hay mayor vuelta frente a esa realidad. Es simplemente la continuación de este chiste, pero dándole un vuelco quizás hasta más realista ante la estupidez aquella de haberlo considerado presidente de algo, porque simplemente de absolutamente nada, pues. O aquella ridiculez que decía el Parlamento venezolano, el último ente legítimo, cuando está claro que en Venezuela no existe nada, absolutamente nada que cuente con un mínimo de legitimidad. Es que la Unión Europea sí ya lo dejó de reconocer, aunque siguen trabajando con él. Ya no es más el presidente, don Guiado. Siguen trabajando con él de la misma manera efectiva que trabajaron antes cuando era el presidente. Es decir, absolutamente nada, pura pendejada. No, por supuesto. Pero entonces ahora, ¿qué figura cumple este señor? Porque no es presidente, no es diputado, no es nadie. Es el líder legítimo de la oposición, mientras Leopoldo le mantenga los cablecitos. Cuando Leopoldo le quite todos los cablecitos, Leopoldo podrá ejercer puramente como líder legítimo de la oposición. Mientras tanto, Leopoldo lo tiene que tener, porque tienen que encontrar alguna manera de poderle dar justificación. Aparte de que es la justificación para que pueda manejarse aquel gran error que advertimos en su momento. Cuando se desconoció al chavismo, lamentablemente había algo que reconocer, reconocieron a El Guiado.
Gran estupidez, porque si hubiesen agarrado el librito ridículo, se hubiesen dado cuenta de que el Guiado nada más podía estar 30 días en el poder, llevar al país a unas elecciones, vamos a entender la realidad, la crisis, tal cosa. Entonces tú te inventas un deadline, pones tu cuenta de 3 meses, X. El asunto es que junto con ese desconocimiento al hecho del chavismo como gobierno, estaba el problema de qué hacer con las empresas, con los activos venezolanos en el exterior. ¿Qué hacer con los activos venezolanos en el exterior? Activos que van desde empresas como Citgo o monómeros, o deuda tanto para pagar como para cobrar. Entonces, allí se le dio una cantidad de espacio, de acción, de manejo al Guiado en ese sentido. Entonces el Guiado de repente le pone una directiva en Citgo, pone una directiva en monómeros, pone otra directiva y genera también un equipo de recuperación de activos. Y quiero hacer un énfasis ahí y un punto muy importante para que la gente pueda entender cómo funcionan estas cochinadas y cuál es el hambre depredadora que existe dentro de la misma estructura de esa oposición en el caso del Guiado. En Paraguay hay una molestia grande porque uno de sus ministros se le acusa de mantener una relación secreta con un enviado del Guiado. Y el ministro aclara la situación, pues. En Paraguay, ahí el malestar, porque ellos se enteran, fue por una noticia del Washington Post. Entonces el ministro suelta el cuento. El Guiado solicitó que fuese recibido un personaje, creo que de apellido Troconi, que es el encargado de conseguir, de ir avanzando en estos acuerdos de recuperación de activos de Venezuela, y fue a tratar el caso de la deuda que tiene Paraguay con PDVSA. Entonces, para poder conseguir, es decir, para poder tener acceso al dinero que existe allí, la propuesta llegaba al hecho de, mira, vamos a negociar la deuda que tú tienes con nosotros y cancélame nada más el 50% de la deuda, chicos. Entonces nosotros perdíamos el 50% del dinero para que la estructura del Guiado pudiese tener acceso a la deuda, ¿no? Igual, Paraguay había desconocido al régimen de Maduro, porque el caso de Paraguay es muy específico. Paraguay no solo desconoció el régimen de Maduro, fue el primer país, y quizá el único, que tuvo la voluntad de hacer totalmente lo correcto. En ese mismo momento en que desconoció, se llevó a su gente a la embajada y retiró al personal de la embajada venezolana allá. ¿Por qué? Porque ellos ya venían del cuento de que había protagonizado Maduro cuando se expulsó del poder al obispo apóstata Lugo. Y Maduro fue para allá a sabotear al gobierno paraguayo, a sabotear la estructura de las decisiones soberanas del Paraguay. Entonces, ellos tienen ese recuerdo claro y pasaron esta factura completa. Entonces, ¿qué tenemos claro con eso? La deuda que tiene Paraguay con Venezuela, Paraguay la va a seguir estirando y estirando porque no tienen ningún problema en no pagarle al régimen al régimen chavista. Pero aquí se va a intentar recuperar la deuda por parte de la oposición, por parte de Guaidó, a intentar recuperar la deuda de Paraguay. Es decir, el único país que no tiene ningún tipo de prisa por pagarle, es decir, no es dinero que vaya a recibir Maduro. Eso es importante que la gente lo entienda. Ese dinero no lo iba a recibir Maduro, para más ese dinero estaba en una pelea en una corte de comercio por demandas interpuestas por Venezuela, en la cual, por supuesto, Venezuela no va a ganar. ¿Por qué? Porque ahorita nada va a ser a favor de Venezuela, mientras esta situación del régimen chavista esté desconocido. Entonces, no hay espacio para eso. El asunto es que llega esta gente del Guiado, le ofrece al tipo, págame 50%, para más son tan buenos que le ofrece al tipo cubrir las negociaciones del grupo de litigantes argentinos que harían la operación por el orden de $26 millones, también meterlas en la facturita del descuento. Y esa es la realidad con la que se enfrentaba este ministro paraguayo, el cual deja claro que él en ningún momento podría recomendar que se siguiera tan solo la discusión, que se firmara este documento de intención, debido a las grandísimas fallas que veía en el mismo. Y
dejando claro que eso en ningún momento sería reconocido por el Tribunal de Comercio que dirime la situación venezolana con Paraguay y esa deuda. Imagínate hasta dónde llegan en el nivel de la cochinada, en el saqueo que están haciendo, que van allá y le dicen, sí, me da la mitad, vamos a solucionar esto así rapidito. Y arreglamos este negocio así, para más yo pago los abogados. Mira, Jenny, cuando empezó este asunto del guiado, uno explicaba que la gente no debería de sorprenderse, cuando estábamos empezando esto, cuando aparezcan que se roban hasta la ayuda humanitaria, algo que ya es noticia y es regular y es harto conocido, ¿no? Entonces en aquel momento lo explicábamos de esa manera, porque la gente todavía no ha entendido que se robaron el país, que no fue que el chavismo se robó el país, que lo hizo con su socio, con esa estructura de oposición, que usó a la gente para hacerlo de manera legal y democrática, voto a voto. Eso lo hizo esa oposición. Ellos lo hicieron. Nosotros vivimos un teatro desde 1999. Desde 1999 en el país no hay vía jurídica, legislativa, electoral para detener el proceso revolucionario venezolano. No la hay. En el 2004 quedó formalmente, académica y científicamente demostrado que electoralmente era absolutamente imposible. Jenny, esas realidades son evidentes para cualquiera que se preocupara por entender la realidad venezolana de verdad. Eso es un mensaje para los que en el mundo creen que habían entendido esto y apoyaron fenómenos electorales, procesos de constituyentes, cualquier cantidad de barbaridades y estupideces como las que apoya IDEA a cada rato, lo que apoya el Grupo de Lima, lo que apoya cualquiera de los que se han inventado alguna pendejada para mostrar una supuesta preocupación por Venezuela. La realidad es que nunca hubo ningún tipo de posibilidad de salida dentro del marco de la Constitución de Venezuela para las realidades revolucionarias. Y eso es bien importante que la gente lo entienda. Cuando usted está en un proceso revolucionario, las salidas no dependen de lo que es el trato formal o regular que deberían de tener las democracias o la institucionalidad. Eso no existe. En un proceso revolucionario las instituciones se vuelven látigo de la tiranía del proceso, pues, que se está imponiendo, y se vuelven el refugio intelectual de los imbéciles que van a defender una institucionalidad que está siendo controlada por la tiranía. Entonces, lo que nosotros estamos viendo frente a esta realidad, y perdona si salté de puntos, es como este país ha sido víctima de esta asociación criminal entre la izquierda carnívora en el gobierno y la izquierda vegetariana en oposición, que han logrado este ensamble que ha permitido este saqueo y este desangrar constante de la nación. Estabas hablando de la investigación del Washington Post con respecto al guiado, y asusta porque dice que una investigación determina que nombró a 2 empresarios radicados en Miami, designados por Guaidó, que estarían involucrados en una supuesta trama de corrupción cuya suma alcanzaría los $40.000 millones. Y en solo un año. Por eso es que siempre hablamos que... ¿Te acuerdas cuando se hablaba de Odebrecht? Y yo les explicaba, mira, cuando se empieza a hablar de lo robado en Venezuela, lo de Odebrecht es sencillito, es el cambio, el menudo que hay en el bolsillo de alguien comparado con lo que se ha robado en Venezuela. Y hablamos de que el robo en Venezuela era el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Un robo que alcanza hasta para robarse a otra nación. Pero es que se habla de pagos por adelantado de $750.000, de comisiones del 18% y de... Es mucho dinero No, esto es una venezolano. Esto es una cochinada que no tiene límite. Estás hablando de Venezuela. Por eso es que siempre es tan importante decir que cuando este país está pasando hambre, o este país tiene que cocinar a leña, o en este país no hay cómo atender a un enfermo, o que este país está cundido de violencia y la policía no tiene ni siquiera capacidad de armamento con que responder a niveles siquiera equilibrados con respecto a eso. Sí, entiendan,
Venezuela fue saqueada de una manera organizada. Son miles y miles de millones de dólares porque Venezuela es un país increíblemente rico. Increíblemente rico, entiéndalo. Usted compra una tierra muy rica, una tierra fértil, una tierra rica. Venezuela es una tierra fértil, una tierra increíblemente rica. El asunto es ponerla en orden y hacer que esa riqueza sea para el desarrollo, para el trabajo, para la oportunidad de que el que quiere generar la riqueza para cada una de esas cosas pueda trabajarla y hacer lo correcto. Y eso nunca se hace en socialismo. Entonces, nosotros tenemos todo este proceso socialista desatado en revolución. ¿Por qué? Porque lo que busca es destruir a Venezuela, saquearla. Yo siempre explico que desde el 58 para acá todos los gobiernos buscaron destruir a Venezuela, pero solo el chavismo, solo la revolución lo ha logrado. Porque es que era difícil, porque es Venezuela. Es demasiado, demasiado dinero constantemente. Pero aunque en Venezuela hay hambre, el señor Maduro mandó 700 kilos de ayuda humanitaria para atender a Bolivia. Entonces el presidente de Bolivia, Luis Arce, agradece la ayuda del pueblo venezolano. Claro. El pueblo venezolano muere de hambre para que ellos tengan ayuda. Para que ellos también se roben la ayuda, pues eso es más o menos lo mismo. Después otro la trianguliza, es la misma cochinada constante. Sí, mira, Venezuela siempre fue un país solidario porque tenía con qué y cómo podía. Y el pueblo venezolano, pueblo venezolano, hasta cuando el mismo Estado no atendía de manera regular las necesidades, el pueblo venezolano se vuelca. Tú sabes que uno de los últimos espectáculos, ya estaba empezando las situaciones un tanto incómodas en Venezuela, cuando el terremoto de Haití. La embajada de Haití queda en Altamira, en Los Palos Grandes, quedado. No estoy muy seguro. Jenny, tenías que ver a la gente humilde, Jenny, gente humilde, se le ven las ropas, llevando 3, 4 laticas de atún, llevando dos paqueticos de arroz, unos pañales, cualquier cosa. Y eso es la gente, es ese pueblo solidario que siempre ha estado allí. Ese pueblo hoy está pasando hambre porque la revolución así lo quiere, porque la gracia es llevar a Venezuela a las ruinas. Entonces, por eso es que siempre es tan fundamental entender, es Venezuela que está comiendo de la basura. No es un país que no tenga posibilidades de generar riqueza, no ni siquiera estabilidad económica, riquezas. Estás hablando de Venezuela. Es impresionante. Sí, pero eso es el socialismo, lamentablemente, y como siempre decís, la revolución es una sola. La revolución es una sola y es bueno que la gente pueda entenderlo. Mucha de la confusión de lo que está existiendo hoy en los Estados Unidos es porque no se entiende que la revolución es una sola. Para poder entender mucho de lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos, deje de mirarlo como problema electoral, deje de mirarlo como problema hasta de país, deje de mirarlo como problema local. El problema es realmente grande porque la revolución es una sola. Explicaba yo en un tuit de que uno no había visto esta acumulación de países e intereses tan disímil para poner fin a una idea de gobierno, a un gobierno, desde aquella unión de intereses disímiles, a veces no muy claramente conectados, que trajo el fin del zarismo y la llegada, la ascensión al poder del comunismo soviético. Eso es lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos. Un proceso de revolución, un proceso contrario a los valores tradicionales y a lo que conocemos como ideas democráticas o de república. Lo que se está viviendo en los Estados Unidos tiene que dejar de verse desde el proceso electoral y tiene que verse como un inmenso problema político ideológico dentro del marco del proceso revolucionario que está viviendo el planeta. Así es. Noel, hay un tema que hemos tratado varias veces y es el conflicto con Guyana. Entonces, Venezuela rechaza
a la Corte Internacional de Justicia y le manda una carta a la ONU para que medien en el diferendo. Nunca hicieron nada por recuperarlo, y ahora, ¿qué pretenden? Chávez hizo todo por entregarlo, que es otra cosa. Y Chávez hizo todo por entregarlo. Y es muy importante que la gente tome nota de este punto en específico. El chavismo está pidiéndole a la ONU que intervenga ante la situación de lo que puede estar sucediendo en un tribunal internacional que, como explicábamos desde el comienzo de este litigio último, de esta vista de la situación que abrió el 17 de diciembre, fecha en que se conmemora la muerte del Libertador, entonces lo preciso de esa situación, se abre esta nueva vista en este tribunal del problema limítrofe con Guyana. Venezuela en ningún momento ha reconocido que se discuta la situación de este punto de vista en tribunal alguno. Y ahora Venezuela, el chavismo, pide a la ONU que intervenga. Y aquí viene el punto importante de consideración. La ONU tiene a un buen oficiante para el negocio del problema limítrofe Venezuela-Guyana. Ese buen oficiante es un noruego, Dag Nylander. Dag Nylander fue el protagonista de los acuerdos y diálogos de la oposición y el gobierno de Venezuela en Noruega, aquellos que salieron de La Habana, acuerdos que nacen en La Habana, donde Dag Nylander fue el protagonista de los acuerdos de la FARC con el gobierno ejecutados en La Habana, aquellos acuerdos que le dieron el Premio Nobel de la Paz a Santos, aquellos acuerdos que han hecho a Colombia retroceder. Entonces, lo que está haciendo el chavismo es terminando de colocarle, como si estuviesen defendiendo algo, las rúbricas necesarias para la entrega del territorio venezolano. Pero, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? Porque aquí hubo un laudo arbitral de París allá por el año 1899. Y ahora Arreaza dice que Venezuela remitió a la Corte Internacional de Justicia ratificando su posición histórica y presentando los fundamentos por los que esta Corte carece de jurisdicción para tratar la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Eso es absolutamente correcto y es innegable. Sería un error criticar al gobierno por hacer lo que en ese punto es absolutamente correcto. Lo que nosotros estimamos de manera clara de que este es un diferéndum que tiene un asunto A y B y que tendrá que volverse a ver, primero dejando claro que los laudos arbitrales contrarios a Venezuela estaban cargados de visos viciados en nulidad, han sido demostrados históricamente. Entonces el primer asunto para sentarnos a conversar sobre eso es aceptar que aquellos laudos son viciados. Vamos a sentarnos a conversar. Ese sería el primer paso en ese sentido. Y Venezuela en ningún momento ha de reconocer corte alguna que pretenda intervenir sobre nuestro territorio. ¿Y el acuerdo de Ginebra es posterior al laudo? Sí. Son variaciones sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, sí. Ver cómo nos robamos esto. Me queda una duda, no con el laudo, sino que el embajador en Washington, Carlos Vecchio, ¿sigue siendo embajador ahora? Mira, al morir el esquema de la presidencia interina, por lógica, todas estas embajadas deberían de perder su autoritas, ¿no? Pero, debido a lo que comentábamos hace rato, alguien tiene que seguir reconociendo algo, para que pueda existir algún tipo de control sobre los activos de Venezuela. Esto va a tener una lógica extraña en el desarrollo, pero buscarán la manera de sobrevivir dentro de este marco de mentiras en los países en que les brinden esa oportunidad de supervivencia. Porque los países que quieran reencontrarse con el chavismo, debido a que Venezuela siempre es un buen negocio, buscarán la manera de ir diciendo, no chicos, si te conozco no me acuerdo. Y entonces van saliendo de eso. Pero un país como los Estados Unidos va a seguir manteniendo esa ficción, no importa quién gobierne, por un rato más.
Claro, porque no puede ser embajador ¿de quién? Por eso es que esa mentira va a continuar un rato más. Esa parte de la mentira va a continuar un rato más por los errores que se cometieron al reconocer esa cosa, una cosa que era más nada que un chiste. Uno explicó desde el primer momento, yo me acuerdo clarito que cuando se juramentó y el país estaba desbocado pidiendo su juramentación, le explicaba que no seguramente es algo negativo, es muy malo para el país. Y cuando se juramentó, puso un tuit, ahí tiene su juramentación, yo me persigno. Entonces, frente a esa realidad de que mi país sigue actuando como veletas, lamentablemente, no termina de enseriarse y comprender la situación por la que está viviendo y la situación que está viviendo el mundo, sigue siendo un comportamiento político realmente inmaduro. Esa realidad existe, pues. Entonces, el guiado existe, cuenta con algún tipo de reconocimiento y hay que esperar que se encuentren las fórmulas para ir terminando de salir de eso. Ya nosotros cumplimos con la parte del desgaste, el desconocimiento, el rechazo cada vez es más sentido, es más real, es más contundente. Es importante que el mundo lo termine de entender para encontrar las fórmulas de la primera parte de la solución al asunto del guiado. ¿Qué hacer con los activos venezolanos? Diosdado Cabello, titulan en un periódico, se hizo a un lado para que Jorge Rodríguez encabece la írrita asamblea chavista. O sea que Jorge Rodríguez junto a la señora Iris Varela van a estar como presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sí, y el segundo vicepresidente de Dalco Bolívar, un hombre del MAS que estuvo con Chávez, creció con Chávez, después fue recibido por la oposición con los brazos abiertos, después vuelve al chavismo, después va a Perú como exiliado, perseguido por el chavismo, y llega por el chavismo a la Asamblea Nacional, donde ahora es el segundo vicepresidente. Es medio raro eso, porque perseguido pero presidente, no, ¿qué es él? Segundo vicepresidente. Entonces, sí, eso es un hombre que estuvo en Perú o en otros países como exiliado, perseguido por el chavismo, terriblemente. Entonces, bueno, por cierto, también fue el líder opositor, ¿no? Recibido con todo el cariño por parte de la estructura opositora. Bueno, Jorge se queda con la presidencia de la Asamblea Nacional Chavista. Hay que recordar que Jorge Rodríguez era el presidente del Consejo Nacional Electoral, es decir, quien organizó el fraude del año 2004. Jorge Rodríguez era el presidente en ese momento. Hay que recordar que Jorge Rodríguez, cuando sale de la presidencia del CNE, pasa como un año sabático y Chávez lo trae y lo incorpora como vicepresidente del país. Entonces, por supuesto, él ha estado en sus 200 cargos durante todos los años de la gestión final de Chávez y de Maduro, y ahora está designado en la presidencia de la Asamblea Nacional. Diosdado se hace un lado. Mira, la gente siempre está jurando de que esta es la estocada final. Ya salió Diosdado. Igualito como decían, Maduro no quiere ver a Diosdado ni en pintura. Chávez no quiere ver a Diosdado ni en pintura. Diosdado no quiere ver a Maduro. Toda esa pendejada es porque no terminan de entender que la revolución consiste en la legitimidad hoy, la legitimidad democrática que le dio la oposición a Nicolás Maduro. Entonces todos van a seguir trabajando en pro de ese sostenimiento. Lo que podemos ver hoy, cuando muchos dicen Diosdado está defenestrado, no tiene cargo ni nada de esto, es que Diosdado puede descansar unos mesecitos más y pasado mañana vaya para o la vicepresidencia o para el Ministerio de la Defensa o cualquier otro lado. Eso no importa, porque el ejercicio del poder de un personaje como esos, y cuando me refiero a un personaje como eso, es lo mismo hablar de Jorge Rodríguez o Diosdado o el mismo Maduro, el ejercicio del poder no está en el cargo. Entiendan cómo funciona un proceso revolucionario y dejen la pendejada. Claro, es que él no necesita estar en ningún tipo de cargo para hacer lo que bien sabe hacer. Hay una mafia que gobierna. Esta mafia utiliza esa pistola que es el socialismo y como tal hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Punto.
triste, pero bueno, ahora entonces este Parlamento que crea la comisión para investigar crímenes de opositores, está la comisión presidida por nuestro amigo José Brito. Sí. Sí. Esto es terrible. Sin miembro de Primero Justicia. Claro, porque primero está la justicia, por eso él está allí. Y todavía hay gente que no entiende que la oposición no se opone. Sí, todavía hay muchos venezolanos que lamentablemente no lo entienden porque cuentan con esa cama de los degeneradores de opinión que hacen posible que tenga algún tipo de reconocimiento de esa estructura de oposición. Fíjate cómo volvemos a un punto que hace eje. Cuando siempre, para intentar entender el problema político venezolano, yo intento explicar que el problema va mucho más allá, que ese espacio del colaboracionismo que ha hecho posible todo esto, va mucho más allá de la estructura de política base, va mucho más allá de esa estructura política y abarca los medios de comunicación, abarca a los degeneradores de opinión. Entonces estamos viendo lo que está haciendo los medios de comunicación en los Estados Unidos. Abrimos más y encontramos cómo la estructura académica ha influenciado muchísimo en eso. Entonces vemos cómo la estructura académica ha ido deformando el pensamiento, no solo en Venezuela. Ahí está la otra fotografía. Y siempre hago el énfasis de que esto abarca también, lamentablemente, a la iglesia. En un país donde la iglesia católica tiene tanta preponderancia como en Venezuela, la iglesia, como hablamos al principio, también, lamentablemente, al seguir el juego de que existe algún tipo de vía de espacio democrático y al llamar a los distintos encuentros de participación electoral y validar cada una de estas cochinadas, ha sido parte de lo que nos tiene aquí. Véanlo en grande y van a ver cómo funciona todo dentro del mismo proceso revolucionario. La revolución es una sola y nos está pisoteando. No, él estaba viendo que hay 14 militares diputados en esta asamblea chavista y hay una mujer. Es impresionante la cantidad de cosas que es esta señora. El mayor general de la aviación, Gloria Mercedes Castillo. Es licenciada en Ciencias y Artes Militares, varios títulos universitarios, ingeniera de sistemas, 2 magíster, una especialización y un doctorado. Una maravilla. Y ahora es vicepresidente de la Comisión de Defensa. Una maravilla. Increíble. Cuando me puse a leer todo lo que era, dije, madre mía. Bueno. Noel, se nos fue la hora. Siempre tenemos novedades. Ojalá tengamos la novedad que todos estamos esperando, que esto cambie. No solo para Venezuela, porque el que cree que solo Venezuela y Cuba y Argentina no está viendo lo que pasa en el mundo. No lo está viendo. De verdad, Jenny, todo el mundo tiene que estar consciente de que estamos viviendo una situación realmente delicada. Para los que viven en los Estados Unidos, un llamado de que estén despiertos, estén atentos a lo que está sucediendo en su país y en su entorno directo. La situación que estamos viviendo es realmente preocupante, es realmente delicada. En el caso particular de los venezolanos, entiendan que las cosas aquí no están nada bien. Que si tienen familiares, que si tienen métodos de cómo ayudar a sus familias y amigos en Venezuela, háganlo. Es importante. Estamos alcanzando el dólar alrededor de, ya creo que está pisando los 1.500 bolívares. Para que tengas una noción, Jenny, para que tengas una pequeña noción, el billete de más alta denominación de Venezuela era el de 50.000 bolívares. Es decir, necesitas 25, casi 30 billetes de aquellos para poder tener un dólar. Esa es la realidad de lo que está viviendo Venezuela hoy. Hay muchas Venezuelas, como siempre hemos dicho, hay una Venezuela de ficción que está en derroche y hay una Venezuela que está sufriendo y pasando hambre. Pero una Venezuela que lo vale y hay que luchar por ella. Buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela.